urtearen 15. Urreneko ospakizun honetan parte hartzeagatik. Sed bienvenidas todas las personas que habéis querido participar esta tarde de la plática que vamos a dar comienzo ahora en breve. Sé que cuando os habéis sentado habéis visto una hoja, ¿verdad? Y dices, ¿pero hay que apuntar algo? No os preocupéis, nada, no hay que apuntar nada. Tenéis ahí para hacer luego una breve encuesta de satisfacción, ¿vale? Una vez nos vayamos a marchar, si queréis podéis anotar ahí un poco vuestras impresiones y también para que estéis más cómodos y cómodas las podéis dejar aquí, ¿eh? Una vez antes de marchar lo podéis dejar en la silla y ya nos lo recogeremos desde ahí. Queremos ofreceros un espacio para escuchar a la ciudadanía, que a veces comentábamos, ¿verdad?, Edurne y Alberto, que se ofrecen pocos espacios para eso. Pues hoy hemos querido escuchar a vecinos, a vecinas del barrio de Coronación, que nos cuenten un poco cómo se vive aquí en el barrio de Coronación. Y sobre todo con motivo... Tengo un aparato a arreglar, tengo aparatos de... Voy a hacer más algo. Bueno, yo me voy a mover. La idea es que yo me voy a mover un poco. Como veis, la distribución de la plática está así para que yo me pueda mover y animaros a las personas que habéis venido a participar. Así que yo también me moveré por aquí para que me oiga usted mejor. Sí, que ya le veré. Sí, no hay problema, me moveré. ¿Vale? Bueno, como sabéis, esta plática está organizada dentro de una serie de eventos que se han llevado a lo largo de todo este mes, unos eventos donde se conmemora el 25 aniversario del Centro Cívico Algarve. Hoy ponemos un poco el punto final, ¿verdad?, a la charla, con la plática, y a pesar de ello también disponéis de una exposición fotográfica que tenemos la suerte, ¿verdad?, que la persona que lo ha organizado nos acompaña hoy aquí, Alberto. Antes de que comencemos, que tenemos ya ganas de comenzar, vamos a presentar a Sayoa. Sayoa nos acompaña en un montón de pláticas, ¿verdad? Sayoa García, ella es educadora social, es artista, conocida como La Omega, y ella va a ser la encargada de plasmar gráficamente las ideas que podamos ir lanzando a lo largo de esta tarde. Mira esto, Sayoa. Hasi baino lehen, azalduko dugu zer egin behar dugun, hurrengo bideoan ikusiko dugu zer gertatuko den plática honetan. Palabra y participación. Libertad de expresión, lagunartea. A de apertura amable, me abre la mente. La T transforma y es tertulia. Ideas, inspiración, igualdad, irekigulea. Komunikazioa, compromisoa, komunitatea, asertividad, aprendizaje, adimena. En todo este conjunto de ideas, acciones y palabras se crean sinergias y uniones para crear espacios de conexión y construcción colectiva, donde el respeto es la norma básica para todas y todos. Recuerden que aquí hemos venido a construir entre todas y todos y que nadie de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. Muchas gracias. Eskerrik asko. Muy bien. Gracias al vídeo, nos explica un poco el funcionamiento de la plática y también nos explica un poco sobre el tema de los teléfonos, cómo los debemos tener y así. Así que vamos a empezar, si les parece bien. Os voy a presentar, os trato de tú. Estamos en el comité encima, ¿verdad? Os voy a presentar a las dos personas que tenemos la suerte de que nos acompañan esta tarde, ¿verdad? Tenemos a Edurne Aranguren y Alberto García Duarte. Os voy a dar unos pequeños datos de su carrera profesional, que seguro la vamos a aprovechar bien para que nos cuenten un montón de cosas. Edurne es diplomada en Trabajo Social, es licenciada de Antropología Sociocultural en la Universidad del País Vasco, es doctora en Paz, Conflictos y Democracia por la Universidad de Granada, profesora agregada de la Universidad del País Vasco y actualmente profesora y vicedecana de Prácticas y Cooperación al Desarrollo de la Facultad de Trabajo Social y Relaciones Laborales. Posee múltiples publicaciones y contribuciones en congresos estatales e internacionales
y sus líneas de investigación son la participación social, el trabajo social comunitario, los procesos de empoderamiento, la intervención social con hombres y la prevención del suicidio. Ha trabajado muchos años como trabajadora social en el Servicio Municipal de Urgencias del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como técnica de igualdad e inmigración y como animadora sociocultural en la ONCE. Ella afirma que todo este trabajo ya venía germinándose de tiempo atrás, desde su juventud, como voluntaria en diferentes colectivos, su vinculación a los grupos de tiempo libre en los años 70 y 80, su trabajo en cooperación al desarrollo en La Habana y en Guinea Ecuatorial. Por otro lado tenemos a Alberto. Alberto es licenciado en Derecho, pero él se considera un amante de la historia, y así es, tiene un montón de cosas que contar. Y sobre todo de la historia local. Por eso hace varios años estudió un máster en Historia Contemporánea, especializándose en los años del final del franquismo y la transición. Al finalizarlo publicó la investigación Violencia y Transición en Vitoria-Gasteiz de 1972 a 1982 y ello le permitió presentarlo dentro del Congreso de Jóvenes Historiadores en el año 2018. Actualmente compagina su trabajo en el juzgado y colabora en el periódico digital Gasteiz Hoy, donde escribe artículos sobre la historia reciente de la ciudad. El año pasado impartió un curso municipal sobre la historia de los barrios que recogía y ampliaba buena parte de la información de sus artículos publicados. Ha participado también en el documental de EITV, La ciudad revolucionada, sobre la industrialización de Vitoria-Gasteiz a partir de los años 50. Muchísimas gracias, Alberto y Edurne, por acompañarnos. Pues vamos a empezar, si les parece bien, si os parece bien. Aquí donde nos estamos reuniendo, antes de los años 50, me parece, seguro que algunas de vosotras lo recordaréis, creo que había todo huertas en este caso. Pero a partir de los años 50, ¿verdad?, gracias a la revolución industrial, pues llega gente, ¿verdad?, procedente del territorio estatal. ¿Y qué pasa, Alberto? ¿Qué ocurre por aquellos años? ¿Cuál es el origen del barrio de Coronación? Pues al final, Coronación, en la exposición se ve muy bien en las fotografías, es el primer sitio donde se ve la transformación de Vitoria, de esa ciudad que todo es tópico, ¿no?, de curas y militares, se transforma en la ciudad que conocemos hoy en día, y el primer eslabón de ese cambio se ve en el barrio de Coronación. Es el primer barrio, el primer ensanche que se hace de la ciudad dentro de ese proceso de industrialización, porque Vitoria a principios del siglo es una ciudad muy pequeñita, tiene 30.000 habitantes, pero bueno, es parecida a Iruña, a Donosti o en población, o Burgos, ¿no? Durante los primeros 50 años del siglo XX no crece muy poco frente al resto de ciudades que sí que van creciendo, pero a partir de 1950 empieza un goteo de industrias, sobre todo que vienen de Guipúzcoa y de algunas también de Vizcaya, y empieza un proceso que es imparable, que en cuestión de, no sé, 25 años transforma completamente la ciudad, y que un poco crea pues un poco el origen de lo que somos aquí en Gasteiz, que todos tenemos o un aita, un ama, un abuelo o una abuela que han venido o de Castilla o de Extremadura, pero luego también son de aquí, esa mezcla, ¿no?, que es lo que hace que Vitoria sea pues muy peculiar en determinadas cosas. Y el barrio de Coronación es eso, ese primer ejemplo, ¿no?, de ese cambio, y en cuestión de 15 años, en el caso de Coronación, lo que podían ser huertas que se ven en las fotografías de las primeras de la planta baja, a convertirse en el barrio más o menos como lo conocemos. Para mediados de los 60 ya estaba casi todo configurado como es, solo quedaba la zona más cercana a la avenida, que es ya mucho más posterior. Pero bueno, las vecinas que estáis aquí lo habréis visto seguro, la transformación. Sí. Muchas las sentís, ¿verdad? Sí. Yo caminaré por aquí y os animaré a que intercambiéis vuestras impresiones. De hecho ya, ¿verdad? Cuéntanos. Esto en los años 40, este edificio era el jardín maternal. Era donde entonces, como
como los hombres estaban en la guerra o los habían muerto muchos, las mujeres tenían que trabajar y traían a los niños a pasar aquel día. Se llamaba el jardín maternal. Jardín de infancia, pensaba yo que era también. Yo acordé. Jardín de infancia, pensaba que era guardería de niños. En los 40-45. La conocí, el jardín de niños. Claro, vemos una necesidad, ¿verdad?, para poder hablar ahora de aquí del presente, la plática, como hemos dicho, pasado, presente y futuro, vemos una necesidad para comprender el contexto actual, ¿verdad?, hacer una mirada atrás, ¿verdad?, al pasado. Ese es un poco el viaje que nos van a acompañar, nos vais a acompañar. Mirar un poco hacia ese pasado, ver un poco cómo estamos hoy y tener una mirada de esperanza, de optimismo hacia el futuro, hacia el barrio de Coronación, hacia las ciudades, ¿verdad?, hacia la ciudad de Vitoria-Gasteiz en el futuro. Tenemos la suerte de que Edurne, ¿verdad?, a la casualidad de que ella pasó parte de su infancia y de su juventud aquí en el barrio de Coronación. ¿Cómo recuerdas tú el barrio, Edurne? Mira, yo no nací aquí, mi primer año fue en Judizmendi, después nos fuimos al barrio del Pilar y luego ya otras derivas, pero mi abuela vivía en la calle Simón de Anda. Yo soy un ejemplo de mezcla de culturas porque mi padre es de Vitoria de toda la vida, nació en la Cuchillería 86 y mi madre, por eso dice que somos me dice que soy vascuza, vasco-andaluza, porque mi madre vino de Andalucía, de la Sarquía de Málaga y fue al Simón de Anda, ¿vale? Entonces, es verdad que en mi infancia yo he estado muchísimo con mi abuela y luego viví con ella, con la Lola, con Lola García. Y bueno, ¿qué recuerdo tengo de este barrio? He hecho aquí una especie de... He apuntado muchas cosas porque no quiero que se me olviden. Y era un barrio muy vivo, siempre tengo el recuerdo de vivo, caótico, ruidoso, alegre, muy vecinal, mucho comercio, mucha gente, muy familiar, con mucho ambiente. Ese es el recuerdo que tengo de mi infancia y de mi juventud en este barrio, muy ruidoso, sucio, pero maravilloso al mismo tiempo. Esa mezcla de olores, y mucha gente. Los portales estaban abarrotados, ¿no? Muchas familias. Ese es el recuerdo que tengo de los años 70, de los 70. Ahora no quisiera preguntarte una cosa, pero que has dicho de Simón de Anda, que sus abuelos que vivían ahí, ¿en qué sitio vivían? En el número 6. Era Manuel Vigo. En el número 6, Sí. bueno, pues yo te voy a decir, yo me casé en el 57. Desde entonces vivo en Vitoria. Viví un año en Aldave, aquí en Aldave, en la calle Aldave, en los pisos de Segura, de quien sea, y luego me fui a Simón de Anda, que no había nada más que en la parte de esto, la fábrica de motos. Sí. Estaba una casita que cuidaban esto con un jardín adelante, y luego estaba el 9 y el 7 que hicieron a la vez. Y no había más, no estaba la calle hecha, frente estaban los mármoles, y luego había como un sendero que veníamos hasta aquí, que iba al Chirrio, por ahí, por el Chirrio, y había una casa aquí en la Coronación. ¿El Chirrio o el Zapardiel? Y ahí hemos comido las lechugas del Chirrio, todo lo que esto. Pero estuvimos muchos años, ahora tenemos una calle estupenda, con comercios y con todo, pero nos tocó venir hasta aquí, vas allá a comprar. Esa era la verdad, ahí acababa Vitoria. Sin calle, llegábamos y teníamos que poner los pies, los zapatos debajo del grifo. Quedarse barro pegajoso, que se pegaba. Pero bueno, son vivencias que se han vivido y lo que se ha hecho todo, bueno, ahora Vitoria es, vamos, que viene aquí ahora no le conoce. Claro. No le conocemos que casi las estamos aquí. Claro, es cierto. El edificio de mi abuela, esa zona la hizo Perales. Además, mi abuela se acuerda que les hizo un favor con los pagos, Perales. Ahí he echado raíces, ahí han nacido mis 4 hijos. Y ahí sigo. Claro, qué Ahí bien. sigo. Qué bien. Que no me lleven de ahí, que ahí estoy muy bien. Claro que sí, es buena zona. Muy bien. Mientras yo mi padre, ahí no se van a mover. Mi Nos abuela vamos a pasar también. bien, yo creo, recordando anécdotas del Por pasado. suerte tenemos un padre estupendo. Di que sí. Bueno, A veces ponen ya, pero hay que vivir con lo que hay, con lo que haya. Claro. quería comentaros que igual muchos
de las que estáis aquí sabéis, o si no, o fijaros que dato más curioso, se dice que el 25% de nuestra salud depende un poco de nuestro barrio, del entorno que nos rodea. Fijaros cuánto porcentaje, el 25% de nuestra salud. Así que yo creo que podemos charlar hoy un poco del barrio de Coronación y a ver cómo este afecta a nuestra salud. Alberto, ¿cómo crees que entonces un barrio puede determinar la salud, la enfermedad de una persona? ¿Cómo crees? ¿O cuál es la relación que existe? Yo creo que existe una relación así directa, ¿no? Como se establece. Cuando pensando, ¿no?, en el tema me viene a la cabeza, a mí como me gusta la historia, Televisión Española tiene un archivo que se puede ver de programas por internet, y había uno de los programas que hablaba de la ría de Bilbao, y le preguntaban a un chico de Sestao en el 75, claro, le decían, y aquí, esto de vivir aquí con los humos y todo eso, ¿qué te parece? Y dice, pues hombre, parecer pues no es lo mejor, pero le da de comer a mi familia. Entonces, hay trabajo, entonces, claro, es verdad que siempre existe ese urbanismo ideal, esa idea de una ciudad, pero aquí mismo en Vitoria, si tú te ibas hace 20 o 25 años a Zaramaga, ¿no?, las casas más cercanas a la antigua Forjas, al final el barrio de hecho está planificado de tal manera que dentro de las clases más populares del barrio eran las que estaban más cercanas a la fábrica, y cuanto mayor nivel tenía o categoría el trabajador, estaba más lejano a la fábrica, precisamente por eso, ¿no? Esa vinculación entre el urbanismo, dónde vives y cómo te afecta a ti a tu día a día. Y es verdad que en general lo que hablábamos, ¿no?, la densidad que tiene este barrio, los espacios que tienes libres, ¿no? Pues tienes el Parque del Norte, pero que hablando contigo es verdad que bueno, pues están al final en un lado del barrio, no es propiamente el barrio, las plazas que hay son bastante pequeñas, todo obedece a un urbanismo y a un modelo de ciudad muy de la época, de aquellos años 50, principios de los 60, del desarrollismo, ¿no? Hay que construir casas y rápido viene población, hay que solucionar este problema y bueno, el resto pues ya iremos viendo. Y sí que es verdad que con los años han ido solucionando algunas cosas, pero claro, pues si no hay espacio, como es el caso de las plazas, pueden ser un pequeño sitio de aliviadero, ¿no?, de respiro, de encuentro, pero sí, yo creo que todos además, ¿no?, podemos comprobar esa relación, ¿no?, al final el que tiene dinero, ¿no?, siempre es esa idea de la ciudad jardín, ¿no?, el que tiene dinero, un espacio mucho más grande, mucho mayor. Y el que si no tienes, pues cuanto menos se reduce. Efectivamente. Vale, entonces influyen los espacios, la arquitectura, ¿no? Influye, pero también influye, Edurne, nuestros vecinos y nuestras vecinas. ¿Pueden influir en la comunidad, en nuestra salud, en nuestro bienestar? Claro, por supuesto. Mira, unido a esto, se consideran determinantes de la salud 6 factores. El contexto sociodemográfico, que yo creo que está conectado, los factores psicosociales, que ya estamos en relación, el entorno físico, el estado de salud propio, que eso sería individual, los estilos de vida y las condiciones de vida. Unido a esto, fijaros, se dice que la pobreza mata, ¿no? Y es verdad. El barrio, por supuesto, que es un factor de salud. Las 3.000 viviendas, ¿conocéis el barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla? ¿Sí? Pero habéis oído hablar, ¿verdad? Sí. Vale. Están las 3.000 viviendas aquí hay un muro con la vía del tren y aquí hay un barrio que se llama el Bami, ¿vale? Y como decía Alberto, un sitio con piscinas, zonas verdes. Fijaros, la renta anual de las 3.000 viviendas son 5.000 euros anuales, imaginaros, ¿eh? Estamos hablando de Coronación, que tiene 33.000 de renta anual, que ya es bajito, ¿vale? El cáncer de pulmón, un barrio respecto al otro, crece el 112% superior en las 3.000 viviendas respecto al BAMI.
Cirrosis hepática, el 214, más en un barrio que en otro. Y el SIDA, 590% más en la pobreza que en la riqueza. Fijaros, esto se repite en el Raval en Barcelona, en la Palma Palmilla de Málaga, en Bilbao la Vieja, en San Blas, en el Ruedo de la M30, en el Corralón de Valencia, ¿vale? Pero también he querido hacer una pequeña investigación de coronación, ¿no? Porque digo, lo voy a traer un poco para aquí. Fijaros, la renta familiar en coronaciones de 33.509 euros. En San Martín, que no es la clase alta, sino la media acomodada, 64.000. 33.000, 64.000, el doble, ¿vale? La renta. La diabetes en mujeres, en coronación 6,6. En San Martín 5,1. En el Casco Viejo 8,3. Fijaros cómo cambia, ¿eh? Si vivir y la esperanza de vida también cambia. En la misma ciudad, nacer en el norte, en el sur, según qué barrio, puede haber, en Madrid hay una diferencia de 3 años. Si naces en el Puente de Vallecas o en la zona del Retiro. 3 años menos de vida por el hecho de nacer en otro barrio. En el Poque en hombres, 5 en coronación, 3,1 en San Martín. La ansiedad y tal, 28,8 en coronación, 21 en San Martín. Fijaros qué diferencia, parece una tontería, pero si nos marca el vivir en un lugar o en otro, ¿vale? Coronación estaría muy cerca de Adurza, Zaramaga, Arana. Son los 3 barrios que quizás tienen las condiciones un poquito más complejas o difíciles. La comunidad. Hablamos de la comunidad. ¿Qué es la comunidad? Perdón. La comunidad es una palabra que viene del latín, de comunis, ¿vale? Que son personas conviviendo juntas en un espacio, compartiendo algo. De esa palabra, fijaros qué palabras más bonitas vienen de comunis. A ver, ¿qué palabras pueden venir de comunis? Decirme. ¿Qué palabras? Comunión. Comunión, muy bien. ¿Más? Comunicación, comuna, muy bien. ¿Más? Mucha gente junta, vamos, más gente junta de lo normal. Más gente. Porque lo que estás aquí donde estamos, sí. Había en viviendas había 16 personas. Aquí, en la coronación, en el año 70. Claro. ¿Cómo puede haber 16? Claro que había 16. Camas enteras. Claro. Y aquí, en coronación. Luego hablamos de los pisos patera, ¿verdad? Pero aquí Es una había comunidad, una densidad. Vale. El concepto de la comunidad es verdad que es un concepto un poquito conflictivo que genera, a mí me gusta mucho, me sigue gustando esa idea de compartir. Es verdad que está vinculado a un territorio, pero hoy en día, de alguna forma, ya hablamos de comunidades virtuales, ya lo territorial incluso se ha quedado un poquito desfasado, ¿vale? Y bueno, eso sería. Edurne, como es una apasionada de lo común, de la participación, de lo social, ¿verdad? Muy bien. Hablando de que la comunidad, los vecinos, las vecinas, influyen en nuestra salud. Acciones que el propio barrio pueda llevar a cabo, ¿no? Para mejorar la salud. Y aquí hoy muchas de las personas que nos acompañan pertenecen a asociaciones, pertenecen a la red de los centros Visan, que también llevan a cabo actividades un poco dirigidas a mejorar la salud de las personas. Por ejemplo, Puri, ¿verdad? Le he dicho, Puri, que voy a ir donde ti. Puri, me dejas ir, ¿verdad que sí? Me dejas ir donde ti. Puri, tú conoces el programa Activa tu Barrio. Pero no pertenece. No perteneces. Porque tengo muchas tenemos actividades. Claro, eso es lo que os pasa, que cuando tenéis tantas cosas. cosas. Silvia Angelinos nos va a poder igual hablar de Activa tu Barrio, yo creo, ¿verdad? Actividades que van un poco dirigidas a eso, a mejorar un poco la salud, ¿verdad?, de las personas. A ti, en estas actividades que has participado muchos años atrás, porque tú vienes participando no solo a día de hoy, En el ¿verdad? 98, cuando se inauguró ese centro, llegué a vivir de Puerto Valles de Vizcaya, con mi marido y mis hijos. Mi marido estaba aquí trabajando y ya estaba harto de ir y venir. Mi hija estaba estudiando aquí, filología vasca, mi hijo le tocó la mili y digo, pues yo sola, digo, todos a Vitoria. Y nos vinimos al Casco Viejo. Allí estuvimos hasta
hasta el 2010. En el 2010 me vine a Coronación. Pero para mí este centro supuso mucho, porque yo siempre he trabajado cara al público. Yo en casa lo hago yo. Y enseguida me apunté a actividades del centro, de aquí, de Aldave, vamos. Sí, pues de las primeras, porque vinimos a vivir en julio-agosto, justo se había inaugurado. Y como me gustó, me acuerdo que había goteras, cuando hacíamos gimnasia, había goteras, una cosa que estaba recién Que estaba hecha, fíjate, ¿eh? Sí. Puede ocurrir, puede ocurrir. Gimnasia con muchas actividades. Y luego ya me fui más al centro de Isas de Mayores de Coronación. Pero yo en todos los centros muy contenta, porque no sabéis lo que tenéis en Vitoria. Yo que vine de Vizcaya, pocas ciudades tienen tantos centros, lo mismo 5 que de mayores, ahora avisan, para todas las personas, para personas mayores también pueden ir aquí, de otras edades, ¿no? Y no sabéis lo grande que es eso. Yo cuando vine, digo, madre mía, cuando iba a ir a Portugalete, decía, pero no sabéis todos los centros que hay, digo, es que me faltan horas y días para ir a todo lo que hay, no me gusta. Me gusta aprender, además, me gusta también si puedo compartir algo también, voy a cosas también de colegios y eso, de tradición oral que es precioso, también, voy a muchas actividades. Ya te digo, no voy a más porque no me da lo que me hace. Esas actividades, horas. seguro eso, que favorecen a la propia salud. Mucho. Y Angelines, ¿nos cuentas un poco el programa Activa tu Barrio y cómo crees que puede ayudar eso a la salud de los vecinos, de las vecinas, de los usuarios y usuarias? Bueno, pues mira, voy a leer una cosa que tengo aquí. Activa tu Barrio se basa en una metodología abierta que pone en el centro a la persona y que promueve que los barrios sean más acogedores, seguros y accesibles. En definitiva, llevar una buena vida pese a sus dificultades. Nos hacen ver que somos capaces de mejorar nuestra situación, sino que además podemos ayudar a otras personas y también a mejorar el barrio. Es fundamental que todas las acciones cuenten con las personas mayores y su entorno, mejorando su calidad de vida y fomentando las relaciones sociales. Gracias al trabajo realizado, contamos con una certificación europea buena en práctica intergeneracional. ¿Qué quiere decir? Que empezamos con un proyecto que nos parecía, motivar los barrios. Empezamos eso, que ¿cómo podemos que los barrios sean mejores? Entonces, bueno, yo con la primera reunión me parecía que estaban enseñando, nos estaban explicando los jóvenes que aquí se van a creer que vamos a hacer estos. Pero me pareció el proyecto tan bonito, les voy a apoyar. Y desde entonces, bueno, pues nos hemos dedicado a hacer caminos accesibles, itinerarios seguros, los comercios amigables. Tenemos relación con la Universidad del Gobierno Vasco de Bilbao. Hacemos videoconferencias con ellos. Hemos hecho vídeos sobre la soledad que nos trabajó muchísimo. Y siempre pendientes de nuestro barrio, de las gentes que nos puedan necesitar. Echarles una mano. Ojo, hay muchas personas que no te dejan. O sea, se creen, cuando les explicas lo que es eso, se creen como que te vas a meter en su vida. Y yo, si tengo que acompañar a una persona al médico, pues voy con todo mi corazón a decirle, si tú no tienes que te acompañe, te acompaño yo. Pero, bueno, pues Activa tu Barrio nos centramos en eso, en ayudar. Y en mejorar que las cosas de los barrios sean mejores que antes. Pues gracias, Angelina, porque yo creo que lo has explicado fantásticamente bien, ¿no? ¿Cómo contribuye, qué actividades, qué cosas se pueden promover para la propia salud? La gente reacia se da y se une y entonces se hace una labor inmensa porque hay personas que no se deciden por miedo, por cosas que soy y entonces cuando ven una persona que les echa una mano pues se lanzan. Y Jessica, no sé si querías... Sí, yo un poco unido a lo que decía Poli, nosotros aquí en el Centro Cívico Aldave el año pasado tuvimos la suerte de ser, venían del Congreso de Ciudades Educadoras y eligieron la zona de Aldave, Campillo, un poco para conocer el sistema de centros cívicos, un poco lo que decía Poli.
Y es verdad que venían de otras provincias, de otras comunidades, y lo que más les asombraba era el sistema que tenemos, que nosotros lo damos por sentado. De hecho, ese día yo me fui a mi casa diciendo, jo, pues es verdad, es que tenemos algo que no lo valoramos, porque los que lo habéis vivido cuando ha surgido, pero los que hemos nacido ya teniéndolo, lo damos por sentado, ¿no? Y es verdad que solo hace falta que venga alguien de fuera para poner en valor algo que es verdad, que es una red muy potente de apoyo, ¿no? Para todos. Pero es verdad que para valorarlo nos lo tienen que decir los de fuera, sí, lo damos por sentado, ¿no? Y de hecho creo que se desvaloriza muchas veces lo que tenemos porque creemos que tenemos esos derechos. Y esto al final tiene un coste, ¿no? Hay un gasto público, o sea, hay una inversión pública y hay gente que no lo valora ni sabe lo que cuesta realmente mantener este tipo de centros, ¿no? Cuesta mucho mantenerlo y hay que colaborar para ello. Sí. Es verdad que, me encanta, es verdad que cuando vives fuera, realmente te das cuenta. Yo recuerdo que paseando, viviendo en La Habana, y veía los escalones de las aceras, cosas simples, a las carreteras eran así. Las señales rotas, con el peligro que conllevan para personas mayores, para criaturas. Entonces es cierto que nos cuesta valorar cuando lo has tenido desde siempre, ¿no? Yo soy muy fan de los Vistan, de los centros cívicos. Felicidades por estos 25 años. Yo creo que hayan confluido en una reivindicación ciudadana. Las asociaciones de vecinos yo creo que han hecho un trabajo fundamental. Y también gente que con sensibilidad política tuvo esa... Y aquí quiero hacer un homenaje a José Ángel Cuerda, independientemente de las siglas. Perdona, estaba pensando lo mismo, porque están esperando que muera para dedicarle una calle. Sí. Porque vamos, creo que la mayoría de gente estará de acuerdo con lo que está diciendo. 20 años que estuvo mandando, vaya de... Pero lanzó muchísimo todo esto, lanzó muchísimo ese señor. Cuerda fue clave, pero fijaros, Cuerda era profesor nuestro, fue profesor de la Escuela de Trabajo Social junto con María Jesús Aguirre, que era su mano derecha. Fue una trabajadora social y una persona que creía en la intervención social, que se pusieron a ello muchas veces en contra de su propio partido, pero fue gente que luchó por un bienestar, ¿no? Cuerda estaba mirando continuamente a Cataluña y estaba mirando a Francia, porque esto venía de otros lugares. Entonces tuvo la inteligencia de plantearlo aquí, con mucha lucha también, porque ya sabéis que en Vitoria también nos cuestan a veces los cambios. Siempre el cambio parece que nos da un poco alergia, ¿no? El tranvía, el BEI, y luego reconocemos que han sido cambios buenos. Pero yo estoy de acuerdo que esto tiene nombre y apellido, de gente política y gente técnica que estuvo también ahí, trabajadoras sociales, muchas de ellas que ya están jubiladas y que lucharon por tener todos estos servicios. Y ahora mismo el Bizan, hay un montón de gente detrás, desde los técnicos de animación comunitaria, animación sociocultural, a gente que está decidiendo también arriba, que cree en ello, ¿no? Todo esto es muy importante. Y que redunda al final, yo los escuchaba y decía, es puro empoderamiento, ¿no? Es dejar que las... No te he contado ni una parte de lo que hemos hecho. No sé. Porque fíjate, hicimos un vídeo sobre la soledad. Sí, lo he visto. A nivel nacional. Se presentó, vamos, o sea, a ver, los monitores se dieron cuenta de que había un concurso en España y nos dijeron, a ver, nos reunimos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde y es voluntario, el que quiere va, el que quiere no va, o sea, no hay que apuntarse en ningún sitio y es una cosa que nos lo pasamos fenomenal y es muy bonito. Bueno, pero se me ha ido lo que iba a decir. No habías contado ni la mitad y hablabas acerca del vídeo. Nos dijeron la idea de ver qué nos parecía hacer un vídeo para presentarlo en Madrid sobre la soledad. Como lo habíamos trabajado mucho la soledad, pues nos pareció estupendo. Y de 258 participantes de toda España, nos quedamos los cuartos. Entonces, o sea, eso fue como un empujón que dijimos, algo estamos haciendo bien. A continuar. Después tenemos otro premio de la Asociación Pilates, también de Madrid. Entonces, vamos consiguiendo muchas cosas que nos parecían imposibles, pero que vamos poco a poco, y se van haciendo muchas cosas. Relacionado con el servicio Angelines, habla de la soledad, y vamos a unir los datos un poco con Alberto.
un porcentaje grande, de 40% de los vecinos y vecinas que viven en el barrio de Coronación son personas mayores de 65 años y muchas personas de ellas viven solas, ¿verdad? En situación de soledad. Sí. También hemos hablado de los orígenes, de que fue un barrio, ¿verdad?, que acogió inmigración, como en el caso nuestro, de muchas familias, en el caso también hablaba Curí, ¿verdad? Y ha dado un dato también Maxi, ¿verdad?, relacionado con la cantidad de personas que vivían la de en el mismo personas hogar. que viven solas aquí. Yo no vivo aquí como San Cristóbal, pero hace 54 años en la calle Coronación y en Simón de Anda, lo que he dicho antes, es que había un montón de gente en cada vivienda y no discutían además. Sí. Pero vemos, Maxi, lo que quiero decir son fenómenos que se repiten. Por ejemplo, el fenómeno migratorio, también hay un porcentaje muy grande de aquí en Coronación de personas que también han migrado, ¿verdad? Lo mismo que ocurría en los años 60 ocurre ahora mismo también. Son procesos que se repiten. Y este fenómeno que dice Maxi, Alberto, el número de personas que viven en un mismo hogar. Sí, creo que al final es el subarriendo de habitaciones, hacinamiento de eso. Preparando un poco la charla, claro, yo le preguntaba, la familia de mi ama vino de Extremadura y vivieron en la plazuela de Aldave, y en una de estas cosas de un informe del ayuntamiento de finales de los 50, principios de los 60, pues había un listado de pisos en situación de subarriendo y hacinamiento en Vitoria, y uno de ellos era el de la familia de mi ama, porque claro, decía unidades familiares, claro, estaba mi ama, bueno, o sea, mis abuelos con sus dos hijas, la hermana de mi abuela con su marido más los hijos, luego los abuelos, luego el otro hermano, claro, al final cada uno en pisos pequeños, cada uno, casi cada familia en una habitación, que obviamente con el paso del tiempo esa situación pues fue mejorando, al final hasta que te dan un piso, consigues, etcétera, en aquellos años, ¿no? Pero es verdad que es una realidad que también te sirve para saber de dónde venimos. Quiero decir que yo, eso, mi corazón lo he vivido y espero no tener que vivirlo, pero valora saber que en qué condiciones ha venido gente aquí a trabajar, etcétera, hace 60 años, y en ocasiones esa realidad se vuelve a repetir, ¿no? Somos habitantes de nuestro propio país. Efectivamente. La historia se repite, porque ahora se repite. Antes venía y vivíamos en un piso, bueno, pues vivía yo por suerte, no me ha tocado, pero vivía en cada habitación uno y así. Y ahora vienen de fuera, no se vienen visitando. O depende también. Por eso digo que la historia casi se repite, efectivamente. Yo también, yo pienso eso, que la historia es cíclica y con diferentes formas, pero sí se va repitiendo. Pero antes, pues así nos conocíamos. Claro. Mi marido vino de Extremadura, yo vine de Zamora. Claro, sí. Y es precisamente esa riqueza que tiene Vitoria frente, ¿no? Porque ha sido una ciudad que, si comparas los datos, es la capital de provincia de toda España que más crece en aquellos años, desde los 50 hasta mediados de los 70. Y eso es, pues eso, además de por el crecimiento vegetativo, de tener hijos en aquellos años del baby boom y todo, es por la llegada de gente y que nos hace, bueno, un poco la característica ciudadana, ¿no? Y esos barrios que durante esos años acogieron a población, que se han ido envejeciendo, y es verdad que en eso un poco yo creo que ha fallado, quizás el modelo de ciudad no se ha ido reponiendo, o sea, se han ido vaciando, ¿no? Hablábamos de la densidad del barrio de Coronación en el 80, que es cuando alcanza su pico de población, tiene 20.000 y ahora tiene unos 13.000, 7.000 habitantes menos en un espacio como es Coronación, que no es un barrio excesivamente extenso. Se nota mucho, es lo que, ¿no?, decís, al final se nota, claro, se nota en el comercio, se nota en todo, eso es, al final son la gente. Yo, por ejemplo, hablabas, ¿no?, del ejemplo de cuando fuiste a Cuba, que te das cuenta. Yo he vivido los años que estuve en la universidad, estuve viviendo con mi abuela, y bueno, pues mi abuela, pues sí, bueno, pues es mayor, pero estás bien. Y pasó que se cayó y tuvo que venir aquí a Vitoria, se quedó
unos meses en casa de mis padres y ya me decía, cuando salíamos a dar una vuelta, dice, es que aquí la gente de mi edad pasea por la calle Dato, y decía, hay mogollón de gente de mi edad paseando, y dice, en Bilbao, pues porque es una ciudad más grande, y a ella decía, me empieza a resultar hostil, pues porque vas más despacio, la gente va más deprisa, las aceras son más estrechas, hay mucho más tráfico. Entonces, esa cosa que yo jamás me había planteado, que verdaderamente eso pudiera pasar, ella me decía, aquí no lo valoras en el momento en el que, como decía Jessica, te lo dice alguien de fuera y te dice, oye, valóralo, que tienes un centro que está hecho para gente, en general los barrios, aunque, bueno, también son cómodos y no hablar de, obviamente, toda esta red de centros cívicos y esto, que es conciencia de ciudad, que quizás no es algo tan vistoso como otras ciudades, ¿no? Que te dicen, un modelo de ciudad, yo qué sé, Barcelona, ¿no? Que dices, bueno, cómo cambió con las Olimpiadas, o yo qué sé, estas ciudades, pues Vitoria es más un modelo de ciudad mucho más a pie de calle, menos quizás vistoso para la fotografía o para... pero está ahí, y sobre todo que lo tenemos interiorizado, que tú ahora te vas a vivir a un barrio nuevo y es verdad que quizás no valoras como debieras de valorar el centro cívico, pero a ti que te pongan un centro cívico en tu barrio, porque no asumes que en tu barrio no hay un centro cívico. Pues eso es. El centro cívico, y al haber centro cívico, a no haber centro cívico en un barrio nuevo, claro, el piso, la vivienda de esos jóvenes que van a ir a vivir allí, ya se revaloriza, o sea, te la van a... porque no, que ya tengo centro cívico, entonces sí que vas con mucha más seguridad, ya se revaloriza la vivienda. Ahora, si vas a un barrio que no hay nada, me parece que aquí tenemos ahora mismo uno muy lejos, pegando a cementerio casi nuevo. No sé cómo pues está lejísimo, pero claro, vas a pagar ganado y dices, no, si ya tenemos de todo, porque claro, tienen centro médico, tienen centro cívico, ya es una ventaja. Le falta el pisa. Bueno, pero Raquel, no tienen tiempo para eso. Retomo después de las palabras, algunas de las palabras que habéis dicho, a veces situación de hacinamiento, barrio comprimido, barrio con un gran porcentaje de inmigración, barrio con un gran porcentaje de personas mayores. Todo esto a mí me suena mucho también a etiqueta, aparte de datos a etiqueta, ¿verdad? Y al final esas etiquetas igual pueden influir, o estereotipo, ¿verdad? Que no nos lo quitamos y que influye mucho igual en nuestra manera de convivir. Edurne, ¿cómo ves? Sí, el estereotipo es una imagen o idea inmutable, que de alguna forma es una construcción social que asumimos como válida y que además se hereda por generaciones. Y esto hay que trabajarlo. A diferencia del prejuicio, es algo colectivo, el prejuicio más es a nivel individual, ¿no? Entonces yo, nos hacías una pregunta aquí y decías, ¿por qué cogen tantas formas? ¿Cómo influyen? ¿Es un barrio estereotipado? Y yo respondía, sí, está estereotipado. ¿Y por qué? Y me preguntaba a mí misma, ¿por qué? Y me respondía, porque yo creo que este barrio ha asumido como propio ese estereotipo que viene de fuera. Es decir, si los medios de comunicación continuamente están dando una idea de que este barrio es no sé cómo, y que pasa esto, y conflictos que normalmente serían conflictos que se resuelven casi solos, pero solo sale Coronación para hablar de eso, que es puntual. A mí hace poco, el otro día, me dijeron, Aldán está ocupado, ha pasado de todo, ha subido cosas terribles, y luego la vida cotidiana no es así. Lo que pasa es que los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande de amplificar esa noticia. Pero en realidad, ¿qué vivimos nosotras? Vosotras y vosotros ya tenéis vecinos con personas inmigrantes, lo tenéis asumido. Habrá gente con la que tengas mejor o peor relación, pero con la gente de aquí pasa lo mismo. Antes también teníais mejor o peor relación. Hay gente con la que te llevas bien, gente con la que te llevas mal, pero sí que de alguna forma yo creo que la trampa un poco ha sido que el barrio ha asumido esos estereotipos que le hemos querido cargar, ¿no? Cuidado con esto, ¿no? Yo ahí sí que decía, cuidado porque
nos lo estamos creyendo. Y por otro lado pensaba, hay que hacer un giro en la mirada, ¿no? Sobre todo en cómo nos autopercibimos, cómo nos miramos hacia adentro como barrio. Y hay que revertir ese estereotipo, ¿no? Y convertir los problemas o conflictos o situaciones que ocurren en retos y oportunidades. Aquí tenéis un reto respecto a la diversidad. Salid un poco por ahí, por favor. ¿Veis lugares en la India? Hay un montón de gente conviviendo junta, no exento de conflicto. Conflictos va a haber siempre. El conflicto es el motor de la vida, que luego lo veremos. Pero realmente yo veo un futuro de barrio muy diverso. Esto es importante que el barrio lo reconvierta, como ya lo hizo, porque este es un barrio de inmigrantes. Ya lo hizo una vez. Todo el tema de infraestructuras y servicios que tenéis, las desigualdades socioeconómicas, ahí está el kit, ahí está el reto. En las desigualdades, que tengáis 33.000 de renta per cápita y en San Martín 64, ahí está el reto. Todo el tema del asociacionismo y de participación ciudadana, ahí tenéis un montón de posibilidades. Todos los programas de intervención social que hay ahora mismo a través de los visas, a través de los centros cívicos que se están poniendo en marcha, especialmente en estos barrios más vulnerables. Esto es, entonces yo lo que veo es, hay que revertir, o sea, el estereotipo no te lo tienes que creer, lo tenemos que revertir, tenemos que darnos la oportunidad de realmente ser como queremos ser, ¿no? Y que desde fuera, desde otros lados de la ciudad o desde los medios, de alguna forma hay que quitarle fuerza a eso, ¿no? Yo recuerdo que viví en Granada 2 años y me pasó lo mismo con el barrio de Almanjaya, que era el barrio chungo. Y todo el mundo, no te vayas ya, no te vayas a Almanjaya. Bueno, pues descubrí un barrio maravilloso, donde era cuna del flamenco, donde tenía, también, es verdad, había conflictos, había muchas etnias conviviendo juntas, había mucha pobreza, pero supieron darle la vuelta, ¿no? Y de repente tener entidad como barrio, ¿no? Y tener personalidad como barrio. Y yo creo que Coronación, ese es su reto. Y tenéis que luchar por esto, porque nadie os imponga lo que sois, y menos desde fuera. ¿Querías participar? Sí. Sí, bueno, partiendo la gente que ha dicho Alberto, no nos conocemos de la charla del otro día de las fotos. Pero estamos aquí, es verdad. Bueno, partiendo de lo que ha dicho Alberto, que me llama mucho la atención, que un año en los 80 fue el tope de población y va bajando, bueno, los que vivimos aquí lo sabemos de sobra, todos vivimos en casas donde los que las compraron cuando se casaron, tuvieron los hijos, han muerto o quedan las viudas. Cuando esas casas ya se vacían, es raro, verdaderamente raro que lo compren alguien para vivir, por lo menos donde yo vivo, pero bueno, creo que es generalizado. O se lo quedan los hijos y lo alquilan, o lo venden y quien lo compra, no siempre, pero muchas veces es gente que lo compra para alquilarlo para habitaciones. Es que es un cambio radical con los conflictos que eso trae, que sí, que puede traer cosas buenas, pero es verdad que muchas veces trae conflicto porque es gente que no está en absoluto integrado en las comunidades de los edificios. No quieren los vecinos eso. Claro, los vecinos no quieren, tampoco pueden hacer nada, claro, la propiedad es del que es, pero ni siquiera en la participación de asuntos de la comunidad, de vecinos, esos que hablamos de los hijos muchísimas veces ni aparecen, ni toman ninguna decisión, ni colaboran en nada, y ya no hablemos de los que compran para alquilar, que es una cosa a veces incómoda, o sea, está muy bien la diversidad, pero ya cuando tienes casas que viven 8 personas, que están de paso constantemente, que las llaves se renuevan constantemente y las cerraduras del portal no abren porque se usan llaves de copias que reflejan el inmenso movimiento que hay. O sea, yo lo veo como un problema, ¿no? Una dificultad que tenemos sobre lo que hablaba ella, de cómo revertirlo, qué hacer con esto, ¿no? Que yo creo que, aunque el ayuntamiento trabajó mucho con el Smart City y ahora mismo con el arreglo de las calles de por allí, y creo que eso, bueno, le puede dar otra vida, pero es verdad que se ha quedado un poco por estereotipo y otro por realidad. Se han quedado unas casas viejas, unos edificios sin reformar, algunas comunidades se han reformado algo, pero hay otros donde es ya imposible. Cuando es el 15% de la gente que es propietaria y vive y el resto es gente o de paso o inquilinos, pero que no participan en nada, se hace muy difícil todo eso, ¿no? Entonces, bueno, lo lanzo como la problemática que yo vivo hoy. Pues yo recuerdo, yo de niña no vivía en este barrio, pero recuerdo que mi tío cuando salía, que era joven, ¿no? Y salía, recuerdo oírle hablar, sí, salimos por la Coronación, por la calle Francia,
suelen salir y no sé, pues en Coronación el tema es que tenemos que está la policía cada 2 por 3 y eso sí que es un conflicto, bueno, en el bar ese que creo que sabemos todos cuál es, pues yo no sé cuál es la solución, ¿no? Pero son las cosas que a mí me preocupan y el Parque Norte todo el día. En ese punto, que también era una de las cosas, ¿no? Lo del proyecto este de Eso es. Decíamos, Decíamos iniciativas que se habían hecho a lo largo de 1990, ¿verdad? Eso es, que está bien lo que decía Durne, ¿no? Al final esa diferencia que puede haber respecto a otros barrios, es verdad que la administración, el sector público tiene que intentar revertirlo, dándole más fuerza pues eso, a toda esta red que hay de centros cívicos, el BISAN, centros, o sea, tienes que intentar compensar esas desigualdades que existen dentro de la ciudad, pero por ejemplo el proyecto de Smart City, ¿no? Es verdad que es un proyecto que a priori dices, que es una maravilla, ¿no? Dices, qué bien, o sea, es un proyecto de eficiencia energética en edificios, que viene aparejado con una red de calor. Claro, pero te encuentras una realidad en el barrio de población envejecida, por lo cual hay veces que dices, esto me requiere a mí una inversión en mi piso y a lo mejor estamos hablando de, pues eso, gente mayor que dices, pero esto a lo mejor no lo voy a disfrutar yo y a saber si lo van a disfrutar mis hijos. O un número de alquileres de gente que tiene pisos en otros sitios, es a lo mejor más llamativo esto del alquiler vacacional, ¿no? Que está, pero que vive, compra pisos, vive a base de, o tiene un ingreso con esas rentas y le da igual que haya 5 o 20, mientras él o ella a final de mes reciba los ingresos que le corresponden. Entonces, claro, eso es verdad que termina siendo una realidad la del barrio, que aunque tú intentes implantar una serie de medidas, tienes que adecuarla a esas medidas. Esas medidas no se ajustan a las distintas realidades. Claro, es verdad que cara a la galería, que está muy bien, porque es una forma de intentar evitar que a lo mejor el barrio siga una degradación y termine en una gentrificación, en el que directamente se sustituya a la población local por otra que tiene más poder económico, etcétera, desde el punto de vista privado, ¿no? Desde los poderes privados, pero claro, también es verdad que la administración tiene que tener en cuenta qué realidad en concreto hay en ese barrio. Y con políticas o lo que fuese, es verdad que el que es propietario, y esto puede sonar a lo mejor muy radical, pero claro, si a lo mejor tienes 6 pisos en Coronación o en toda la ciudad de alquiler, eso claro, y que no es este alquiler, sino este tipo de compra un piso. Es que dos, en mi edificio hay 2 que se han recientemente ocurrido, pero recientemente el año pasado. Este mismo caso ya había otro que ya era de antes, que se alquilan por habitaciones, tienen 3 habitaciones y salón, se alquilan 4 habitaciones, entra allí, pues yo no sé cuántos, no lo sé. O sea, no digo que sean pisos patera de estos que tienen en la tele, pero puede haber una habitación, no sé, una familia entera, o sea, no estoy hablando de 30, no, pero pues igual 10 personas, por ejemplo, ¿eh? Y que van rotando constantemente, que hay una persona en uno de estos casos que viene a cobrarles, una persona ajena al propietario, o sea, como un cobrador. Estamos hablando de un perfil muy distinto a un alquiler de una familia. Bueno, yo tengo un piso que era de mi madre y lo alquilo a una familia. No, estamos hablando de otra cosa. Yo no sé la solución, pero crea un ambiente. Sí. Es algo que dices, cuando han pasado 60 años y cómo no puede haber una herramienta para evitar situaciones así, ¿no? O sea, es verdad que es difícil identificarla, pero lo que ella dice, antes de trabajar en el juzgado, trabajar en el registro de la propiedad, me tocaba, a lo mejor alguien que ha hecho cota cero me conoce de la ventanilla del registro, porque tenía que pedir la nota simple en el registro que me correspondía, y tocaba Coronación, y efectivamente esa realidad es algo con lo que también tienes que trabajar, pues esa cantidad de rotación también que hablábamos. Es un barrio en el que hay mucha rotación, en el que hay gente que viene, a lo mejor prospera económicamente y se va a otro barrio, que es de paso, entonces esas circunstancias también a la hora de dar una solución al barrio tienes que tenerlas en cuenta, ¿no? De todas maneras, yo para hacer un inciso, es decir, que el debate de por qué las personas tienen que llegar hasta esa situación tiene un debate un poco más profundo que una herramienta de política. Sí. Quiero decir, ¿no? Que de unas personas que al final se ven abocadas, que llegan aquí, el tema del padrón, lo que se cobra por padrón, por empadronar o no empadronar, el vivir o no vivir en una vivienda, quiero decir que efectivamente hay personas que hacen negocio,
eso lo tenemos claro, los que trabajan en los servicios sociales lo tenemos claro. Pero es verdad que quien lo vive no es el culpable, que el sistema les lleva a hacerlo, en algunos casos. No hay de todo, ¿no? Pero que el debate es un poco más profundo, porque hay que decir que ahora mismo incluso las políticas de migración, ¿no? Las actividades que se realizan a las personas que llegan, los requisitos que tiene que tener una persona que llega al municipio, qué requisitos se le pide para poder obtener unas cuantías económicas. El no poder permitirse pagar una habitación que viene a costar casi 800 euros una habitación. O sea, estamos hablando de que hay una burbuja, un negocio explotado por detrás que es mucho más profundo que el ayuntamiento tome decisiones de alguna manera u otra, ¿no? Porque esto tendría, ya te digo, que pues, o gobierno vasco, el tema de la situación de viviendas vacías, o sea, que es un debate que lleva a muchas más cosas que el hecho de tomar ciertas decisiones y medidas. Es mucho más complicado. Es verdad que quien lo sufre, y nosotros somos los servicios sociales, somos conocedores de vecindario o de incluso personas de salud mental que viven solas porque los padres han fallecido, se quedan solos, generan conflictos vecinales, es decir, somos conocedores de ello. Pero es que es difícil de abarcar porque lleva más al sistema que tenemos, al sistema económico, al sistema político, a las decisiones políticas para aceptar o no por qué las personas tienen paqueras hoy en día, por qué se tienen que ahogar en el mar. O sea, que es que el debate es un poco más profundo que no. Es verdad que lo sufrimos y siempre decimos a los comunitarios. El debate es un poco más profundo, porque quien lo sufre ve esa cara, ¿no? El paso de personas, miles de 100 personas pasando por la misma vivienda, pero ¿cuánto pagan por estar ni siquiera empadronados? Que gente que paga 500 euros no están empadronados. Perdona que os corte, que no quiero, estoy contenta aquí, pero tenía poco tiempo, pero quería venir. Gracias. Ya saludaré a todas las que voy ahora viendo. Hace tiempo que no te veo. Y que os vaya muy bien y me encanta lo que estoy muy encantada. Por seguir avanzando, no sé si querías añadir algo más respecto a este tema de UNED. Me parece muy interesante que salga cuál es la realidad y me parece también muy interesante que se ubique, o sea, pensar que lo que ocurre en el espacio micro y pequeñito está relacionado con lo que ocurre a nivel internacional. Pero es verdad cómo afecta, y es importante que es verdad que nos fijemos y que lo digamos, ¿no? Porque a veces también es verdad que todos los temas que tocan la inmigración se convierten en un poco tabú, ¿no? Porque enseguida igual te tachan de no sé qué, pero es interesante, yo creo que hay que nombrarlo, ¿no? Y quitárselo también encima y mostrar esas inseguridades, lo que nos genera, esa realidad, ¿no? Pero es cierto que es mucho más complejo. Entonces, enfocarlo y contextualizarlo me parece clave, ¿no? Para poder entenderlo y no tomar la parte por el todo, ¿no? Antes le contaba a Cristina que mi niño iba a San Martín, luego pasó a Lecastola Bendaño. En San Martín había, es verdad, una aglomeración de muchísimas personas inmigrantes. Y hoy me encontré con una madre de esa época y que le llevó a un colegio concertado y me dice, es que en San Martín había mucha gente rara. Se lo contaba a Cristina antes. Y yo le dije, ¿cómo rara? O sea, me habían dicho de todo, ¿no? Me habían dicho, pues gente rara. Yo no entendí, digo, ¿cómo rara? Me dice, sí, extranjeros. Digo, ahí va. ¿Y por qué rara? O sea, claro, a ti te afecta porque luego la explicación era que su hijo tenía buena relación con 2 niños extranjeros, pero uno le hizo un poco la vida imposible. Fíjate cómo la parte emocional está tan presente en las vivencias que tenemos, ¿no? Y tomamos la parte, lo que nos ocurre con el vecino, que se porta mal, que no viene a las reuniones, o que es un guarrete, que ha pasado toda la vida, sea de aquí o de allí, ¿sí o no? Por eso. Pero enseguida tomamos esa parte por el todo y hacemos una explicación, eso es un prejuicio. Sí, pero perdón, un estereotipo. Si no es de Cuzcurrita, no le cogen esas 4 de los de Cuzcurrita. Claro, eso es. Y luego colectivos dentro de los inmigrantes que se magnifica su presencia, ¿no? Quiero decir, cuando eso es, al final los rasgos, lo que sea, tú magnificas. Cuando piensas en el proceso de migración que vivió Vitoria hace 50, 60 años, dices, pues es que había extremeños y andaluces, había mogollón. Luego ves el porcentaje y la mayoría eran castellanos, luego de provincias limítrofes, y sí que había un componente grande de extremeños y andaluces, pero no o gallegos, pero son por los 3 colectivos que, o por su forma de hablar o por lo que sea, los puedes visualizar más, ¿no? Te sientes aquí muchas veces viendo los datos del barrio de Coronación y dices,
población magrebí, población subsahariana, sí que hay, es verdad, pero el primer colectivo son latinoamericanos, según los datos del ayuntamiento. Y son como unos, según los datos del ayuntamiento, hay 1000 personas que son de Sudamérica, en torno a 580 del Magreb y otras 490 más o menos subsaharianas. Quiero decir, que al final, pero sin embargo es verdad que la idea que puedes tener cuando vas por la calle es decir, es que todo, o sea, todos son magrebíes, todos son... El problema está ahí. El problema está ahí porque una persona quiere alquilar un piso o quiere buscar una vivienda en Coronación, bueno, allí no vayas, allí. Pero tú sabes la gente que hay allí. Ese comentario, por desgracia, está en la calle. Nadie les quiere alquilar. Lo que pasa es que es cierto que la población magrebí es una cultura mediterránea, que si tú vas a Marruecos, están en la calle, están en las plazas. Aquí llama la atención porque de repente les vemos sentados, lo que nosotros ya no hacemos y nosotras, que antes lo hacíamos, antes nos sentábamos. Antes se hacía. Aquí donde estamos, en esa placita de ahí, salía toda la gente y la señora a hacer punto, a hacer cosas. Aquí lo pasamos. Ahora están ellos todo el día ahí. Están, pero no le quitan a nadie el espacio. Ni se mete con nadie porque estén ahí. Mónica, lleva un rato y quiero darle la palabra. Yo dos aportaciones. La primera, ¿no? Relacionado con lo que estamos comentando, ¿no? Cuando venís a una rueda con mayores y decís, en esa plaza, hablo de esta de aquí, solo hay mayores y gente migrada. Pues a raíz del diagnóstico que se hizo en Aldave, es que un 70% de las personas que viven en esta zona sois mayores y migrados. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que hay, es que es lo que hay, o sea, eso por una parte, ¿no? Esa reflexión. Y por otra, viendo un poco el tema de la comunidad y viendo un poco el tema del activa tu barrio, ¿cómo fomentar ese tema comunitario en una población, en un barrio que hay tanta movilidad? Que muchas veces somos como barrio de acogida, y yo creo que aquí Coronación y Casco Viejo, mayoritariamente, ¿no? ¿Cómo fomentamos esa comunidad, esos vecindarios, ¿no? Porque muchas veces lo que nos traslada la gente mayor, las personas mayores, es que hay tal movilidad de gente que luego no llegas a establecer un vínculo, ¿no? Esa dificultad de establecer vínculos con ese vecindario, migrado o no migrado, pero por todo el cambio continuo, o sea, cada X tiempo resulta que es que están entrando personas nuevas, ¿no? Entonces también, ¿cómo fomentar eso, esa comunidad, ese vecindario, ¿no? Esas ayudas vecinales, ¿no? A ver, yo quería comentar lo del Colegio de Santa María, que hacemos en Activa tu Barrio. Como sabéis, el Colegio de Santa María es todo de migrantes, y llevamos como unos 5 o 6 años yéndoles a ayudar a leer, porque aprenden a hablar, pero leer les cuesta muchísimo. Entonces nos propusieron como Activa tu Barrio ir al colegio para leer un cuento con ellos y luego ponerlo en práctica entre todos, a ver si habían entendido el cuento. Y muy curioso, por ejemplo, había una palabra en el cuento que decía vulnerable y te decían, ¿qué quiere decir eso? Pues no habían entendido, pues les explicabas lo que era la palabra esa. Bueno, pero después de los años, cuando la pandemia, nos han mandado videoconferencias, nos han escrito, abuelos, no os preocupéis, pero así, yo me hicieron llorar el día que me mandaron el vídeo, me hicieron llorar. Me dicen, abuelos, no os preocupéis que esto se va a pasar y nos vamos a volver a ver. No os podéis hacer ni idea el cariño que nos tienen, están deseando. Unas veces vamos nosotros al colegio y otras veces vienen ellos a Guifan. Pero no os podéis hacer ni idea con qué amor nos reciben, qué abrazos. Aquí tengo a mi compañera Pili que lo eso también, pero llegar un niño y sentarse aquí y abrazarte. Llamarte abuela. Eso era, abuela, ¿qué es esto? O sea, una relación, pero maravillosa. Los de este año son nuevos, los otros ya se fueron a... Eso es. Y hemos tenido ya dos tipos de clases, porque primero fueron 2 años con unos, vino la pandemia, y ahora estamos con otro grupo, que nos vamos a hacer 4 años, porque son más chiquitines.
pero vienen encantados y vamos nosotros igual. Luego también hacemos en Guitarra Catherine lo que es el cine con la tabla de cine de educadores de calle, no sé, con los chavales de calle. Sí, sí, sí. Y vinieron, el viernes este, no el anterior, vinieron a ver una película de Cineforum y luego nos ponemos un corro como estamos aquí a debatir lo que han visto en la película. Y es muy curioso porque cada uno sacamos una cosa, ¿no? Pero ellos se dicen, bueno, hay algunos que pasan, que me he aburrido. Era una película preciosa para niños, pero preciosa. Pero, o sea, yo creo que no están acostumbrados a ver cine y entonces se aburren. Pero bueno, después en el debate estuvo genial, porque cada uno opinábamos una cosa, les preguntábamos a ver qué les había parecido, a ver qué eso... O sea, que hay espacios de intercambio también, exactamente, intercultural, espacios... Y eso es a lo que me refiero yo. Espacios interculturales. El intercambio que tenemos con unos y con otros. O sea, que vienen a un centro de mayores y estamos con niños de 12, 13, 14 años. ¿Y cómo nos comunicamos de bien? A mí, María, a eso sí. que es que claro, yo todas estas maravillas de las que está hablando Angelines las he empezado a probar hace nada. Entonces, la verdad es que estoy encantada y sí que me parece que es escalable porque al final Angelines dice, los niños no están acostumbrados a ver cine y ni vosotras estáis acostumbradas a estar con tantos niños de tantos orígenes diferentes y ni ellos a estar con tantas personas mayores que, pues que al final, en modo barrio, lo que tendríamos que hacer es romper esas barreras. A mí me ha dado mucha pena hoy, yo creo que también es mi mundo utópico que pensaba que iba a haber aquí gente de todo el barrio y solo estamos los blancos. Pero bueno, pues que yo creo que esas barreras tenemos que hacer ese trabajo y yo creo que es alguna de esas vías es importante porque es juntar a los más pequeños y a los más mayores que al final consiguen hablar con los del medio, ¿no? Para romper esas Por barreras. ejemplo, hoy sí que no se da el caso, pero pudimos participar en el Café Tertulia, en algún café, ¿verdad? Otro de los eventos que se planificaron dentro de la celebración del cumpleaños del Centro Cívico Aldave y era un encuentro totalmente intergeneracional, también intercultural, ¿no? Donde se ve que esos espacios se ofrecen y se aprovechan. Sí, también tenemos que tratar también que quizás la clase un poco está diciendo María tiene que ver con el espacio. ¿no? Cuando por ejemplo, los salones de la SABE, que también lo hicimos el día 10 de junio, tuvimos no sé cuánta gente, en los bancos estaban sentados gente de diferentes colores, de diferentes etnias, de diferentes edades, fue muy bonito, había fotos súper bonitas, no solo la foto, sino la imagen, de personas interrelacionándose, pero es verdad que lo habíamos sacado a la plaza, ¿no? Que es un poco también el espacio que estábamos hablando. Quizás el centro cívico nosotros lo vivimos muy bien, pero es verdad que hay gente que lo vive dependiendo de para qué, ¿no? Y eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de enseñar, ¿no? Para mí fue una experiencia preciosa, salí muy contenta y estuve en muchas mesas, lo mismo daba que hubo gente de color, que gente latina, cada uno daba su experiencia. Me hizo mucha gracia dos mujeres que había negras que decían que sus hijos, sus niños habían nacido en Vitoria y venían hablando euskera y con los deberes en euskera y ellas no sabían hablar castellano y tenían que venir aquí, ¿no? A ayudar a hacer los deberes a los niños. A mí eso no sé, me puse muy contenta, fui muy contenta, bueno, que estaba Alberto en una de mis mesas. Edurne, sí que hemos hablado de los espacios, me parece muy interesante lo que se ha dicho antes de, claro, es una cultura mediterránea, utilizan los espacios exteriores de barrio, ¿no? Esas plazas, esas zonas verdes, ¿no? Para juntarse, para encontrarse. ¿Cuánto de necesario es tener espacios de reunión? Es fundamental, pero fíjate, me hace una pregunta muy interesante, que era, ¿por qué se van? ¿No? Decías, hay una transitoriedad, estamos describiendo el problema, ¿verdad? Y yo me pregunto,
¿Por qué? Porque muchas veces me doy cuenta que hablamos en nombre de las personas inmigrantes, pero realmente no les preguntamos a ellas. Realmente hay que hacer también diagnóstico de... Yo creo que hay que preguntarles, ¿por qué os vais? O sea, ¿por qué hay transitoriedad? ¿Por qué? ¿Qué problemas? Y ahí vamos a descubrir muchas de las cosas que decía Jessica, ¿no? Problemas económicos. Pero realmente, ¿por qué se van de este barrio si están a gusto? Si han conseguido tener ciertas redes. Porque además esto es un problema que luego influye en los centros escolares, que te están diciendo que hay un montón de transitoriedad, que se van, que vuelven, que cuando se adaptan fuera. ¿Por qué no preguntamos? ¿Por qué se van? ¿Por qué se van de Aldave? ¿Por qué se van a otros barrios? ¿Qué idea hay? ¿Qué estereotipos se han creído que tienen que salir huyendo de aquí? ¿Por qué no se quedan? Creo que esto es pertinente investigarlo. Y hay que preguntárselo a ellos y a ellas. Muchas veces actividades que hemos hecho para personas inmigrantes, sobre todo los primeros talleres, la gente que éramos feministas, tienen que salir las mujeres magrebíes a los talleres, y muchas veces no teníamos éxito. ¿Por qué? Porque realmente no les preguntamos a ellas. Queríamos salvarlas. A las personas inmigrantes son exactamente como nosotras, tienen ideas. La que es madre, tú hablas con madres saharauis y magrebíes en general y te dicen, tienen los mismos problemas que tú, pero no hablamos, realmente no les preguntamos a ellas, tomamos decisiones, a veces en nuestras acciones, un poquito desde arriba. Los sentimientos. Claro, y al final los sentimientos son los mismos. Es lo mismo que sentir. Aquí hay una cosa muy bonita. Y Saramago, el Premio Nobel de Literatura, escribió, os pido que lo busquéis en internet, se llama Sin papeles, hace 1000 años. La identidad de una persona no es el nombre que tiene, el lugar donde nació ni la fecha en que vino al mundo. La identidad de una persona consiste simplemente en ser, y el ser no puede ser negado. Presentar un papel que diga cómo nos llamamos y dónde y cuándo nacimos es tanto una obligación legal como una necesidad social. Nadie verdaderamente puede decir quién es, pero todos tenemos derecho a poder decir quiénes somos para nosotros. Para eso sirven los papeles de identidad. Y eso es lo único que nos une. A mí al final, cuando veo una madre magrebí, me une que tiene las mismas preocupaciones que yo por su hijo, igual. En el fondo somos iguales. Entonces, por favor, vamos a empezar a preguntarle a la gente qué quiere, por qué se va, por qué se queda, por qué ha venido aquí y por qué no viene. Pero les tenemos que preguntar, vosotras a través de los niños lo estáis consiguiendo. Y al final, ¿cuál es el vínculo? El apego y el cariño y el respeto mutuo. ¿Por qué eso no nos pasa con las personas adultas? ¿Por qué de repente nos vemos en las plazas y nos genera cierto, y encima son casi todos hombres y oscuros? Y todas no lo neguemos, todas hacemos, o sea, cierta, ¿sí o no? Sí, no queremos. Vamos a empezar por no negarlo. A partir de ahí, decir, ¿qué me une realmente a ese ser humano? Vosotros sabéis que en todas las guerras la primera fase siempre es la deshumanización del otro o de la otra. En Ruanda y en Burundi. Yo le tengo que ver al otro como un enemigo, como un bicho, para no generar ese vínculo que tengo, que con los niños y las niñas me resulta fácil. Sin embargo, con los adultos de repente lo veo hostil, lo veo enemigo. ¿Por qué? Yo me tengo que preguntar qué problema tengo yo para ver a una persona que no me ha hecho nada como hostil, que no me ha hecho nada. Hay gente que la va a liar siempre. De aquí, de fuera, yo soy trabajadora social de Lesmus y los de Aldave, los de Avechuco, las personas inmigrantes, los de aquí de toda la vida, la lían. Pero no por el hecho de ser de un lugar. Se puede ver más, como decía Alberto, estoy de acuerdo. Pero ¿es la realidad esa? Dejo la pregunta. Uy, yo miro la hora y digo, madre mía, tenía que anotado. Madre mía, y se va el tiempo. Bueno, vamos a... hemos comentado qué es lo que nos une, ¿no? ¿Verdad? Vamos a buscar un poco eso, qué es lo que nos une. Al final somos personas y busquemos un poco desde ahí qué es lo que nos une. Para tejer unas redes, para tejer un poco convivencia, ¿no? Yo quería y tenía anotado, de hecho lo vemos aquí, la gran mayoría somos mujeres, las que nos encontramos hoy aquí, como la importancia de las mujeres en ese tejer redes, ¿no? En los barrios, el papel tan importante que la mujer ha tenido a la hora de tejer redes en los barrios. Lo vemos a través de las actividades que realiza Angelines, Pilar, Puri, ¿verdad? Alberto, seguro que hay en la historia, si sacamos ahí la biblioteca esta que tú sabes... Sí, eso es un poco hablando de la
la conciencia de barrio, de comunidad. Eso, pues hablando en casa, te das cuenta, ¿no? Yo comentaba, la familia de Niama estuvo aquí, luego Aldave pasó a Simón de Anda, de Simón de Anda ya a Zaramaga. Y ella, que es un proceso que seguro que habrá hecho un mogollón de familias, ¿no? Y ella comentaba, mi ama, mi tía, mi abuela, que esa red que se crea de comunidad, de solidaridad, etcétera, que se crea de pertenencia, al final durante esos años 60, 70, la hacían ellas. Es decir, al final, en este caso, ¿no? El yayo se iba a trabajar a Fuerzas Alavesas, mi yayo se quedaba en casa, las hijas se iban a estudiar. Quien iba a hacer la compra, hablaba con las vecinas, con los vecinos, era la mujer. Y luego eso se ve muy bien, ¿no? Esa conciencia que se va generando, que la hace la mujer en el barrio, cuando llega, ¿no? El 3 de marzo, conflicto laboral potentísimo en Vitoria, además con una fuerza completamente descontrolada, pero que la forma de exteriorizar ese conflicto en aquellas zonas donde no había, que no eran barrios, es decir, en el centro, en el Sánchez, etc., eran las mujeres con las bolsas de la compra vacías en manifestación por las calles, ¿no? Entonces esa conciencia de barrio y de comunidad está muy ligada a la mujer, ¿no? Sí que es verdad que luego en los centros de trabajo, en aquel momento de una sociedad industrial, el hombre principalmente, pero en el barrio, que es lo que nos va quedando, esa solidaridad, etcétera, el papel de la mujer es muy importante. Y ahora en un barrio que lo que decías, ¿no? Que está envejecido, la mujer, otra vez, en esas últimas etapas, también tiene un papel muy importante a la hora de, pues eso, de darle una vuelta, de participar, que también luego hay otras veces que la mujer hay un espacio en el que cualquier persona que haya pertenecido a alguna asociación o lo que sea, de los 30 a los 45, 50, cualquier asociación es súper difícil encontrarte una mujer. No, al final, pues, por cómo estamos, ¿no? Organizados, el cuidado, el trabajo, lo que sea, y sin embargo, eso también pues, influye mucho, ¿no? Pero en la gente ahora, en un barrio envejecido como es Coronación, ves que es como circular, ¿no? Que al final otra vez vuelve ese papel de la mujer. Bueno, como estamos de celebración, tenemos que hablar del anfitrión, que es el Centro Cívico Aldave, que cumple 25 años, ¿no? Se inaugura en 1998. ¿Qué supone para el barrio de Edurne? Se buscaba un espacio de participación, se buscaba después de la transición, ¿verdad? Claro. Sobre todo se pretendía influir a la parte que cuando se monta, bueno, esto viene de Cataluña, como he dicho antes, de Huelva, de empeñarse en esto, y sobre todo buscaban influir en 4 dimensiones: en la dimensión cultural, en la dimensión relacional, en la dimensión política y en la dimensión educativa, en todas ellas. En la educativa, porque como has comentado muy bien, en los centros cívicos yo también he aprendido destrezas, o sea, me han enseñado a hacer cosas. Pero además hemos buscado relacionarnos con otras personas. Si encima venías de fuera o te habías dedicado a la crianza esos años porque te has quedado desvinculado y luego vuelves, buscabas relacionarte. También buscabas cultura, ¿no? Volver un poco a tener anclajes culturales. Y luego también participar es una forma de hacer política. Vosotras estáis haciendo política, aunque no tengáis unas siglas, porque queréis transformar algo. De alguna forma era compartir cierta parte del poder institucional para que la gente entre y salga y pueda transformarse, ¿no? Yo creo que la búsqueda era de una transformación social. Ponerlo aquí, que tuviera piscina, todo era real, el tema del deporte, vincularlo con la salud. Yo creo que fue muy estratégico ubicar un centro cívico aquí, cuando no se esperaba. De hecho, a día de hoy miles de personas, ¿verdad?, que vienen para hacer cualquier gestión que tengan que hacer, relacionada con información, con formación, cualquier cosa. Seguro que de las personas que estamos aquí, todas las personas somos
hemos sido usuarias en determinado momento, ¿verdad? De la red de los centros cívicos. Hablas del ocio, un programa pionero que fue Aldave Gauekoak, ¿verdad? Igual alguna de las que estáis aquí, vuestros hijos, vuestras hijas, ¿verdad? Yo he sido usuaria de Gauekoak, ¿verdad? ¿Qué supuso ese programa tan pionero para promover un ocio saludable? Alberto, ¿tú? Un poco también que lo que venías a decir, ¿no? Al final es como esas reivindicaciones de vecinales se como junta con una, por ejemplo, en este caso una administración que fomenta eso y un modelo de ciudad que es un modelo que lo piensas y es revolucionario en cierta medida, ¿no? Porque el programa Gauekoak es la opción que tienes, o sea, todos tenemos la idea de que el ocio es un ocio al final que siempre es una contraprestación, siempre es en un sitio privado, sales o boteas, o sales a una discoteca o cualquier cosa es siempre con dinero de por medio. Y la opción de Gauekoak fue completamente revolucionaria y sobre todo yo me acuerdo cuando tienes esa edad también, el centro cívico, cuando tienes 15, 16, 17, que todavía a lo mejor no ibas a ir a Gauekoak, pero el centro cívico era el espacio en el que podías estar, porque no podías ir a un bar, porque todavía eras, más yo con la cara que hasta los 22 me han pedido el carnet, imposible. Entonces el centro cívico es ese sitio en el que te juntabas, te permitía conocer a otros chavales y chavalas del barrio, y luego en Gauekoak pues ya más a lo bestia, ¿no? Y que hubiese esa opción de un ocio sin que tuvieses que estar pagando por ello, etcétera, es al final pues lo que ha dicho Jessica, es que es una cosa que no la valoramos lo suficiente, que lo cuentas en otra ciudad y dices, ¿cómo que hay un centro? O sea, un sitio abierto a la noche en el que puedes salir, puedes hacer algo que no sea... Porque al final es verdad que muchas veces también cuando empiezas a salir, empiezas un poco en esa, o yo recuerdo esa inercia de, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que salir, pues sales, en Gucci, tal, no sé qué, o Zapa, o depende por dónde salieses, y es esa inercia que al final tu ocio es, sales, cenabas, salías, bebías y volvías a casa, y ya está. Y Gauekoak te ofrecía... Pues Gauekoak fue provocativo, sobre todo por el tema del alcohol. Fijaros dónde estamos, Estábamos al lado del casco viejo y toda esta zona rodeada de bares. Entonces, dar una alternativa sin alcohol, que hay gente que decía, lo despreciaba al principio porque era muy provocativo. Y yo lo recuerdo eso de decir, qué fuerte, cómo se va a poner la gente en los bares, cómo va. O sea, era una alternativa a mí me pareció revolucionaria y provocativa. Muy interesante. Tenemos que irnos ya hacia el futuro. O sea, ya cuando la que es, ya nos tenemos que poner ya las gafas de ir hacia la mirada futura. Me imagino, Jessica, también que habrás visto en estos 25 años el perfil de usuario o usuaria de los centros cívicos también habrá modificado, ¿no? Mucho, ¿no? Bueno, a ver, eso es un poco lo que decía Edurne, ¿no? El tema del estereotipo que vendemos y demás, ¿no? De hecho, a nosotros cuando nos preguntan como técnicos, yo no vivo en esta zona, ¿no? Vivo en otra, pero sí que me he encontrado con situaciones en las que me preguntan, ¿no? Qué mal, ¿no? Ahí en Aldave, ¿estás bien, no? Y pues estoy encantada. O sea, que hay que romper, ¿no? Además los medios preguntan a propósito, y luego, ¿no? Y nosotros tenemos los mismos problemas en cualquier otro barrio de Vitoria-Gasteiz, ¿no? Hay que vender un poco esas, somos los mismos usuarios. Otra cosa es que es verdad, los estudios de diagnósticos de zona nos pueden dar un perfil pues, de personas más mayores o más mujeres, pero no tiene que ver tanto con el tipo de uso, porque además si los centros cívicos tienen una característica es que estamos abiertos a la ciudadanía, por lo cual es verdad que Aldave es uno de los centros que más gestiones hace a nivel de ciudad, precisamente por la ubicación, porque estamos en el centro de Vitoria-Gasteiz. O sea, no realmente porque el perfil de usuario sea diferente, tiene que ver con la ubicación. Vamos a ir ya a cómo nos imaginamos Aldave, cómo nos imaginamos el barrio de programación dentro de, hemos celebrado 25 años, pues nos vamos a 25 años más. Perdona, Aldave yo creo que suena, pero que muy bien en Vitoria. La palabra coronación a lo que se ha comentado. ¿Me entiendes? Sí, cuando hablamos Aldave creo que funciona, porque está muy cerca del centro, por lo que sea, pero funciona como centro cívico. Pero ya el barrio de coronación, vamos a... ¿Me entendéis? Sí, ha salido aquí, lo relacionamos con esas ideas, vale. Sin embargo, hay personas como
coronación, porque cuando se jubiló mi marido, por desgracia joven, con 59 años, por temas de salud, lo pensamos y lo hablamos. ¿Qué hacemos? Marchamos a Portugalete, que de hecho no había conseguido todavía aquel piso, ni en un buen sitio, o nos quedamos en Vitoria. Y dijo mi marido, pues yo me gusta Vitoria, nos quedamos en Vitoria. Es muy accesible, es un... Aquí vamos, en lugar de este coronación, es muy cómodo, tenemos todo al lado, todos los centros, centro médico, todo. Y decidimos quedarnos. Vendí el piso de Portugalete, cogimos uno en coronación con el ascensor, porque mi marido en casco viejo no podía subir escaleras, y estábamos encantados, y continuó Vitoria. ¿Que voy mucho a Bilbao? Pues sí, donde mis hermanos, pues claro que voy, pero ellos también vienen, pero nos quedamos, o sea que no solamente se van, que también nos quedamos. ¿Cuál sería entonces la pregunta? ¿Cómo será la vida del futuro en el barrio de Coronación? ¿O cómo queremos que sea la vida de... Cuando me planteasteis esta plática, pensé coronación de aquí a 50 años. Sí, que ha sido más. Sí. Yo dije, ¿cómo? Claro, porque alguien decía por ahí que yo quiero ser una buena antepasada. Queremos ser buenos antepasados, ¿verdad? Y antepasadas. Queremos que nuestros hijos, nietos y nietas, bisnietos y bisnietas digan cómo fuimos, ¿no? ¿Qué hicimos bien, ¿no? Creo que es cierto, no hay que negar la evidencia, la realidad que presenta este barrio. Ha sido un barrio históricamente inmigrante. El pasado no se puede cambiar, es cierto, pero el futuro se puede construir trabajando ahora en el presente. Ahora es cuando hay que trabajar. Mañana podemos ser nosotras. Yo aquí escribía, ¿no? Mi familia vino a Andalucía, de repente viene gente de Ucrania que vivía tranquilamente y está por aquí paseándose porque hay una guerra en su país. O sea, realmente podemos ser cualquiera. Ojalá seamos personas hogar, como dicen algunos y algunas. Extiendo la pregunta, ya no solo hay que preguntar por qué la gente se va, sino por qué la gente se queda. Quien se ha quedado, vamos a preguntarle por qué se queda. Me parece súper interesante que alguien haya hecho la reflexión de decir, nos vamos o nos quedamos. ¿Por qué nos quedamos? Por esto, por esto, por esto. Me parece genial. Porque de ahí vamos a sacar las claves, más que de ahí. Y os pregunto, yo me hacía esta pregunta, si queréis ser vosotros y vosotras partes del cambio. Creo que todas las personas tenemos una responsabilidad personal e institucional. Todas las personas. Y todas las personas, Foucault, que fue un pensador así, decía que todas las personas tenemos cierto poder. Porque a veces decimos, no, esas personas no tienen poder, los de Chiapas, los de Madrid, mentira. Todas las personas tenemos poder y además lo ejercemos. Yo os pregunto qué queréis hacer con esa parte de poder que tenéis, todos y todas vosotras. Yo te voy a devolver una cosa que decía José Ángel Cuerda, que siempre decía que Vitoria-Gasteiz era de nuestra incumbencia. Y más claro, él lo tuvo claro en aquel momento. Y yo creo que no, los que estamos aquí, la gente que tratamos de mejorar donde vivimos, bien sea ciudad, bien sea por otras cuestiones, es lo que tenemos que interiorizar, ¿no? Que no es el otro, sino que es nuestra incumbencia, efectivamente. ¿Qué queremos dejar a los que vienen? Pues yo creo que es un buen final, ¿verdad? Yo creo que quedamos con esta reflexión que nos proponéis, Alberto, Duque, Jessica, gracias. Y le vamos a dar el paso ahora a Sayoa, que ha quedado unas horas aquí para vernos. Sayoa, ¿nos recoges estas ideas? El resumen, sí. Venga, fantástico. La parte izquierda esta era un poco como lo que ha sido, ¿no? El recorrido histórico que habéis hecho de los años 40, recordando el jardín maternal, en los 50 las huertas que había aquí, en los años 70 que decís que era un barrio vivo, ruidoso, alegre, y de 50 a 70 es como el primer ensanche por la industrialización, periodo de migraciones del Estado español hacia aquí, y que en esos 15 años se convirtió rápidamente en lo que es hoy. Por eso el urbanismo de la época, menos verde, más casas para las trabajadoras y trabajadores.
por eso ese crecimiento demográfico, eso por el crecimiento demográfico y por los obreros y obreras que venían a trabajar aquí. Aquí había un espacio que se me había nombrado, entonces he quitado este montaje. Pero bueno, es como damos los pasos, ¿no?, del pasado, damos los pasitos. Bueno, Gabuco ha puesto aquí porque ya el tiempo que sucedió. Sigue vigente, ¿no? Sí. Hasta aquí hemos puesto el amor que le tenemos al centro cívico y luego ya... vale. Esto lo he querido poner como en mí misma, como una apreciación que llevo yendo a muchas pláticas, que creo que esta plática ha sido especial, no solo por ser de barrio, sino porque ha habido unas interrupciones que nunca ha habido en otras. Hemos empezado tarde, que nunca se empieza tarde. Pero es que creo que eso ha sido lo bonito por ser de barrio. Y que es la vez que menos personas hemos venido, pero ha sido especial, ha sido diferente. Yo creo que es por ser de barrio, así que me ha encantado eso. Y en la parte de izquierda, lo he dicho antes, todo lo que vemos ahora que es nuestro barrio, ¿no? ¿Cómo es nuestro barrio? Pues bueno, siguiendo aquel urbanismo, plazas pequeñas, una renta anual un poco baja, pero muy rico en lo sociocomunitario, ¿no? Con los Bisan, los Arquidecha, esa red que hay con los centros cívicos entre los vecinos, y en lo factible, en lo real, pues que hay una población migrante en aumento. Por eso es como un barrio estereotipado, porque tenemos que darle la vuelta. Hay personas que viven en soledad no deseada, en este caso imagino. Tenemos falsas ideas en torno a los vecinos y vecinas del barrio, porque la realidad es que el 70%, habéis comentado, eran personas ancianas y migradas. Que hay mucho movimiento de estas personas, ¿por qué? Pues bueno, habéis dado unas razones. Lo que se pretende, esa remodelación del barrio con Smart City, que gusta, ¿no? El papel de las mujeres en todo el desarrollo del barrio. Y ya no sabía que íbamos a hablar del futuro, entonces lo he puesto aquí en pequeñito. El futuro, ¿qué esperamos del futuro del barrio? Pues va a haber cambio seguro y que sobre todo seamos personas hogar, como habéis dicho. Y yo me uno también al sentimiento de Sayoa. Yo también he estado muchísimo más a gusto en este formato. Muy de barrio, muy cercano. Buscábamos eso, ¿verdad? Yo creo, buscábamos compartir, buscábamos intercambiar impresiones, dar voz, escuchar, ¿verdad? Reflexionar. Y yo también estoy muy a gusto. Muchísimas gracias por haber acompañado. De verdad. Y Jessica me recuerda la encuesta, ¿vale? Vamos a... Pero si os parece, damos un aplauso también a todas las personas